Mientras estudiamos los resultados de la población adulta en general, es importante, en cuanto a los niveles de competencia, estudiar también subgrupos, que nos da otros matices de este cuadro. Tomamos, por ejemplo, la edad, el factor edad. El rendimiento tan importante de los adultos japoneses, en parte en cuanto a su competencia en las edades comprendidas entre los 45 y 65 años, es mucho más alto en Japón que en el resto de países. Los jóvenes adultos japoneses siguen puntuando muy bien, sin embargo, su rendimiento es parecido al de otros jóvenes adultos de países como puedan ser Finlandia o los Países Bajos y Corea. En otras palabras, estos últimos países han tenido éxito al estimular esta competencia entre la población juvenil. Esto es también cierto en España, aunque el nivel de competencia para los jóvenes españoles está por debajo de aquel de sus iguales de la mayoría del resto de los países. A pesar del progreso observado, sigue habiendo todavía mucho espacio para la mejora en el futuro. Todos los países de la encuesta tienen una minoría, con frecuencia significativa, de adultos con pocas habilidades. En todos los países, a excepción de Japón, al menos 1 de cada 10 adultos tienen un nivel de competencia bajo, mínimo, tanto en la alfabetización como en los conocimientos aritméticos. Y esto es especialmente preocupante para España, donde aproximadamente 3 de cada 10 adultos muestran un nivel inferior en estas evaluaciones. En los más bajos niveles de alfabetización de adultos, pueden leer relativamente bien textos cortos, comprender un vocabulario básico. En cuanto a cálculo aritmético, pueden realizar procesos matemáticos tales como contar, calcular, operaciones aritméticas sencillas y comprender porcentajes muy simples, comunes para los gráficos y las representaciones espaciales. Los adultos procedentes de ciertos grupos tienen una tendencia a tener una mayor oportunidad de encontrarse dentro de estos niveles de competencia bajos, como por ejemplo los migrantes procedentes de países donde se hablan otros idiomas, sobre todo los que tienen muy bajo nivel de competencias. En cuanto a estas habilidades medidas en la encuesta de competencia de adultos, en general los inmigrantes que tienen un bajísimo nivel de alfabetización en la lengua o lenguas de sus países de residencia. Los migrantes a España tienen un nivel de competencia muy inferior comparados con los nativos españoles. Esta brecha es de aproximadamente 36 puntos. Las bajas competencias en cuanto a idiomas de los que se hablan en el territorio español tienen el potencial de limitar el acceso al empleo y a la integración. Sin que deseemos centrarnos demasiado en los aspectos negativos, la encuesta muestra que los gobiernos en todo el mundo, y no solo en España, todavía tienen que realizar muchas actuaciones con el fin de asegurarse que sus ciudadanos tienen las destrezas suficientes para la era de la información. No podemos cambiar el pasado, pero sí que tenemos posibilidades de afectar al futuro. Un área para la acción de esta calidad en la escolarización es la educación primaria. Y desde esta perspectiva, los resultados de la encuesta de habilidades de adultos, igual que en el caso de PISA, muestran la necesidad de una mejora continuada en cuanto a los resultados de escolarización de España, alentando una cultura de la evaluación con un reflejo basado en la evidencia y el rendimiento, así como ofrecer autonomía en un marco claro de fiabilidad. Y son dos áreas en las cuales nosotros en la OCDE estamos viendo cómo se ofrecen resultados positivos. Comprendo también que estas políticas están siendo promocionadas por el Gobierno español. Otra de las áreas que afecta al aprendizaje de por vida, vemos que en los países nórdicos, Países Bajos y Canadá, por ejemplo,
tienen una excelente oportunidad de aprendizaje de por vida, tanto fuera del lugar del trabajo como en el lugar de trabajo, y que es superior al de otros países. Han desarrollado programas que son importantes para los usuarios, flexibles, tanto en contenido como en la forma en que se aportan a los ciudadanos. Han creado información en relación con la educación de adultos, facilidad de oportunidades, para entender y lograr saber que se ofrece reconocimiento y certificación de competencias que animen a los aprendices adultos a seguir estudiando. También han dejado claro que las habilidades son algo que nos afecta a todo, desde luego a los gobiernos, a los empresarios y a los individuos comprometidos en este empeño. España tiene un promedio levemente inferior de participación en esta educación de adultos y su formación. Y lo que es más importante, es el país en el cual la brecha entre el índice de participación de la educación de adultos y la formación entre los altamente competentes y los que tienen menor competencia es una brecha importante. Y a no ser que se hagan esfuerzos para asegurarnos que los adultos que tienen bajas competencias tengan un mayor acceso a la formación, existe un riesgo de que la brecha siga incrementándose y de que los adultos con bajas competencias sean captados en un ciclo vicioso que les excluya de mejorar sus habilidades y que no les permita encontrar un trabajo gratificante y que les deje en alto riesgo de desempleo. Dicho lo anterior, estas habilidades solo serán valiosas cuando se usen de forma efectiva. Y la encuesta de competencias nos muestra que en algunos países están mucho mejor que en otros y que están haciendo mejor uso del talento del país. En términos generales, la gente que utiliza sus habilidades con mayor eficacia son más productivas y, de hecho, la diferencia en el promedio del uso de las habilidades lectoras dan como resultado un 30% de la variación de la productividad laboral en todos los países. La infrautilización de estas destrezas tiene lugar sobre todo entre los más jóvenes y los trabajadores procedentes de otros países y aquellos que están empleados por pequeñas empresas en trabajos a tiempo parcial o en contratos a término fijo. Y esto también se observa en sus salarios. Hay evidencia de que en España quizás sea posible el hacer un mejor uso de estas habilidades, ya que hay una proporción de trabajadores cuyas habilidades en alfabetización no se están utilizando en la actualidad con toda su plenitud. Muchas gracias por su amable atención.